Un aplauso. Si realmente llevas los 700 pasos y me estás aguantando todo esto, todo el trabajo previo es espectacular lo que has hecho, pero esto es para ponerte una medalla. Sigo con vosotros y si os sirve lo que estamos haciendo, perfecto. Por lo menos si pasas un ratillo de desconectarte un poco de preguntas tipo T y tal y te relaja un poquillo, si sirvo para eso, ya estoy siendo útil y con eso me quedo contento. 701. Íbamos por espirometría. Si la espirometría es normal y hay sospechas de asma bronquial, entonces podemos hacer una prueba de broncoprovocación con metacolina. 702, esa prueba de broncoprovocación puede ser positiva, demostrando broncoconstricción en pacientes con esofagitis por reflujo. 703, la esofagitis por reflujo, una de sus complicaciones puede ser una laringitis. 704, una laringitis con voz en patata caliente, cialorrea, compromiso respiratorio, estridor, inspiratorio y signo del dedo gordo en la radiografía lateral del cuello es una epiglotitis aguda. Ahora pensáis que voy a decir dedo gordo con la gota. No, a ver, no lo repito. La causa más frecuente de la epiglotitis aguda es Haemophilus influenza. 706, en niños no vacunados, Haemophilus influenza es una causa destacada de meningitis aguda. Sobre todo se produce entre los 3 meses y los 3 años, 6 meses, 5 años, en ese margen está más o menos. 707, en la meningitis aguda bacteriana se recomienda un TAC antes de la punción lumbar si hay sospecha de hipertensión intracraneal. Porque dice, le voy a hacer punción lumbar, pero ¿y si el paciente lo que tiene realmente es una hipertensión intracraneal con un acceso y me lo cargo? Pues entonces hace un TAC antes. 708, en estos casos se puede iniciar tratamiento empírico aún antes de los resultados del líquido cefalorraquídeo. O sea, tú dices, pienso que es una meningitis, pero tengo que hacer un TAC para asegurarme que no hay hipertensión intracraneal, pero a lo mejor tardamos un tiempo en hacerlo y ese tiempo puede ser precioso para el pronóstico del paciente. Empiezo con el tratamiento antibiótico, aunque el líquido cefalorraquídeo pues, me salga un poco, digamos, alterado con ese tratamiento antibiótico previo para el cultivo y tal, pero se ha visto realmente que eso no influye decisivamente en el tratamiento, o sea que es mejor poner tratamiento antes. Sigo 709, un tratamiento empírico adecuado a una meningitis bacteriana en un paciente con 59 años es ceftriaxona con vancomicina y al ser esa edad añadir ampicilina. 710, las quinolonas como el moxifloxacino alcanzan buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, pero no se suelen usar como tratamiento empírico de las meningitis. Esta pregunta la hago porque muchos alumnos me la preguntaron, ¿y por qué no usamos quinolonas en las meningitis? ¿Es que no sirven? ¿Es que no tal? Bueno, se prefieren usar otros, pero sí pueden alcanzar buenas concentraciones en el ECR. 711, la adición de dexametasona al tratamiento de la meningitis bacteriana en adultos es particularmente útil si la causa es neumocócica. 712, hablando de corticoides, el test de supresión con alta dosis de dexametasona es capaz de suprimir los niveles de cortisol si la causa del Cushing es un microadenoma hipofisario. En los tumores ectópicos o en los tumores grandes hipofisarios es más difícil que pueda suprimirlo. 713, la estimulación con CRH negativa en presencia de altos niveles de ACTH significa que seguramente el tumor no sea hipofisario y hay que pensar en un tumor ectópico. 714, en el Cushing ectópico hay signos mineralcorticoides, tantísimos glucocorticoides, tantísimo cortisol que tienen también efectos mineralcorticoides porque desbordan la capacidad de la 11 hidroxilasa, de la 11 deshidrogenasa renal para inactivarlo. O sea que hipertensión, hiperpigmentación, alcalosis, hipopotasemia. Hiperpigmentación porque hay una cantidad muy grande de ACTH. 715, una hipopotasemia con acidosis metabólica y anión abnormal puede deberse a una acidosis tubular renal. ¿Sí? ¿Vale? En el diagnóstico diferencial lo tenéis más o menos claro. 716, si esa acidosis tubular renal se acompaña de litiasis e incapacidad para acidificar la orina, para bajarla de 5,5, estamos seguramente ante una acidosis distal o tipo 1. 717, la acidosis tipo 4 se produce como consecuencia de un hipoaldosteronismo hiporreninémico. 718, del cual la nefropatía diabética es una causa destacada. Una causa destacada es, frase del maestro Yoda. Hablando de Yoda, 719, la captación de Yoda baja en un hipertiroidismo producido por tiroiditis postparto. He dicho mal la frase. Cuando hay un hipertiroidismo con captación tiroidea baja de yodo o de tecnecio, significa que no hay una hiperproducción, no hay una hiperfunción tiroidea. Entonces, o es una tiroiditis en que se está destruyendo el tiroides y liberando hormona tiroidea, o es una tirotoxicosis facticia.
También a veces la captación puede ser baja, por ejemplo, en el yodo basedow, porque hay una sobresaturación de yodo ya del tiroides, o en el tumor ovárico, en el estruma ovárico, que es un teratoma. 720. Una hemorragia escasa, oscura y con útero duro en el tercer trimestre del embarazo suele deberse a un desprendimiento de placenta. ¿Cómo asocio esto con la otra? Pues la otra ha hablado del posparto y esta ha hablado del preparto. Un poco regular, pero bueno, es que es difícil asociar 1000 frases, primo. Me se entiende, ¿no? Me se escucha. Sigo. 721. En caso de compromiso fetal y o materno, hay que terminar el embarazo lo antes posible en la abruptio a placenta. Si es posible el parto vaginal inmediato se hace y si no, cesárea. 722. Si hay un sangrado importante al romperse la bolsa, debe tratarse de una rotura de vasa previa que compromete muy seriamente sobre todo la vida del feto. 723. La alfa-fetoproteína es un marcador de ciertos tumores testiculares como los del saco vitelino o el seno endodérmico. 724, y hablando de tumores testiculares, la beta-HCG, gonadocoriónica, es sobre todo marcador del coriocarcinoma en general. Coriocarcinoma ya sea testicular o ya sea como componente maligno, digamos tumor maligno de las pacientes con mola. Los niveles elevados de HCG son el principal elemento diagnóstico para sospechar una neoplasia gestacional trofoblástica, esta que estábamos hablando, y un sitio destacado de metástasis de la misma es el pulmón. 726. Ante un cuadro febril con dolor torácico, hemoptisis, hablando del pulmón, y múltiples nódulos pulmonares, una sospecha es que haya una endocarditis derecha con neumonía hematógena, con embolismos sépticos múltiples desde el corazón derecho al pulmón. 727. En la endocarditis derecha puede haber un soplo sistólico de regurgitación tricúspide, soplo que aumentaría en inspiración. Característico de los soplos derechos aumentan en inspiración. 728. Si en inspiración la tensión arterial baja 20 milímetros de mercurio, lo primero que sospecho, al ser un pulso paradójico, es en el taponamiento cardíaco. 729. Pero también puede haber pulso paradójico en el infarto del ventrículo derecho, en general en los fallos derechos gordos. 730. Paradójico. Resulta paradójico que en la acromegalia a veces la secreción de GH se reduzca en respuesta a los dopaminérgicos como la bromocriptina, y eso es simplemente porque en ocasiones las células del tumor que produce acromegalia son células somatomamotropas, o sea, son híbridas también con las que producen prolactina y por eso se bloquean con los dopaminérgicos, cosa que no es normal en las células que producen GH. 731. Curiosamente la bromocriptina parece ser beneficiosa en el tratamiento de la cardiomiopatía periparto. 732. Trastuzumab también es una causa de cardiomiopatía. Sumado a la antraciclina hace que el riesgo asociado a la quimioterapia del cáncer de mama pues sea considerable y por lo tanto tengamos que tenerlo como precaución, digamos, o pensar en él. El riesgo de cardiotoxicidad con lapatinib es menor que con trastuzumab. Viene de trastuzumab, difícil asociarlo, pues cituzumab con captopril, pues mejor darme candesartán, mejor ponerme un candesartán, está asociado regular. 735. La combinación de candesartán con espironolactona puede provocar hiperpotasemia. 736. Hiperpotasemia, ondas T picudas en el electrocardiograma. 737. ECG, una elevación de ST difusa y cóncava hacia arriba, la alteración electrocardiográfica típica de la pericarditis aguda, en prácticamente todas las derivaciones. Hablando de pericarditis aguda, si Ricardo Corazón de León murió de una infección tras un flechazo, que es lo que le pasó, ¿se trata de una ricarditis? ¡Oh, qué difícil era eso! 739. De vez en cuando hay que relajar el ambiente. La causa más frecuente de indicación quirúrgica en una endocarditis es la insuficiencia cardíaca como consecuencia de la misma. 740. Dicha insuficiencia suele deberse a un cuadro agudo de regurgitación valvular, una insuficiencia valvular aguda. 741. Si la misma sucede en la válvula aórtica, tendríamos un soplo diastólico corto, al ser aguda y ser grave, con un componente aórtico débil del segundo ruido cardíaco y con una gran elevación de la tensión diferencial. Eso es característico de la insuficiencia aórtica. 742. Hablando de segundo ruido, la hipertensión pulmonar provoca un segundo ruido fuerte, el componente pulmonar del segundo ruido fuerte, y un desdoblamiento amplio del mismo. O sea, desdoblamiento en inspiración mayor del normal y desdoblamiento también en expiración, pero menor del que hay en inspiración.
743 estamos, el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco es casi diagnóstico de comunicación interauricular, decía. 744, en la CIA existe también un aumento de la precarga hacia la aurícula izquierda, debido a que hay un cortocircuito izquierda-derecha, un montón de sangre de más que va para los pulmones y esa sangre retorna por las venas pulmonares al corazón izquierdo. 745, la tetralogía de Fallot, sin embargo, lleva escaso flujo pulmonar, con crisis hipóxicas. Y por eso, 746, los niños con Fallot, esa hipoxia la mejoran si se colocan en cuclillas, porque eso lo que hace, sobre todo, fundamentalmente, es aumentar la poscarga. Aumenta también la precarga, pero aumenta la poscarga. Y la sangre del corazón izquierdo dice, ya no me es tan fácil irme para la periferia, me voy a ir para el corazón derecho. Más cortocircuito izquierdo-derecha y empujo más sangre para los pulmones. Bien, 747. El aumento de pre y poscarga reduce el soplo de miocardiopatía hipertrófica. O sea, la miocardiopatía hipertrófica va al revés que las demás. Cuando se reduce en la pre y la poscarga, aumenta el soplo y viceversa. 748. En la miocardiopatía hipertrófica se puede palpar un pulso biferia, también en la insuficiencia aórtica. 749. El pulso anácroto débil y tardío es propio de la estenosis aórtica. Y 750, terminamos este caminito de hoy, en pacientes de 80 años sintomáticos con estenosis aórtica y que no deban tomar anticoagulantes por otro motivo, recomendamos más una prótesis biológica. Hasta aquí el de hoy.